este lugar. Digan amén, iglesia. Yo me siento gozosa, me siento feliz de poder estar acá reunida con ustedes para celebrar el amor de Jesús, para celebrar que Él venció toda la cruz por tu vida y por mi vida. Así que démosle gloria al Rey de Reyes, iglesia. Te adoramos, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerte estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, fue tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu nombre cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Grito de júbilo! Te adoramos, Señor, te damos la gloria a ti, Rey de Reyes. Iglesia, los invito a ponerse sobre sus pies para que podamos adorar juntas. Sigamos adorando a aquel que solo es digno. Te damos gracias, Espíritu Santo.
Te damos gracias por habitar entre nosotros. Te damos gracias por amarnos sin condición, amarnos sin importar nada. Te agradecemos con un corazón sincero. Te abrimos nuestro corazón para que puedas entrar en Él y obrar en Él, Jesús. Adorarte, solo tú eres digno de que te adoremos. Solo tu nombre es digno de que te adoremos. Y juntos, iglesias, le cantamos: tú eres digno. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos, decimos. Ángeles y santos se postran ante ti, y los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, y tú mereces gloria. Oh, eres digno, tú eres digno de adorar. Cantar, iglesia. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, y tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, y tú mereces gloria. Oh santo, solo tú eres santo, Jesús. Queremos adorarte, Queremos adorar. Queremos adorarte, Jesús. A tus pies nos humillamos hoy, Señor. Nos humillamos ante ti, porque todo es para ti, Señor. Día y noche elevamos adoración a tus pies, Señor, y cantamos, iglesia. y día y noche suba incienso delante. Y día y noche suba incienso delante.
ti, Jesús. Y día y noche subo incienso delante de ti. Cantale con todo tu corazón. Día y noche suba incienso delante de ti. Y día y noche suba incienso delante de ti. Oh, día y noche, y día y noche suba incienso delante de ti. Y día y noche suba incienso delante de ti. Y día y noche suba incienso. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti. Cada día más. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Queremos ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Solo queremos verte, Jesús, Y te cantamos juntos, Señor. tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Gracias, Jesús. Somos su creación. La Biblia dice que toda la creación adora a Dios. Si fuiste creado, tenés que adorar a Dios. Apocalipsis capítulo 13 dice que toda la creación desde el principio un día le adorará al Señor. Así que vamos a empezar a seguir adorando su nombre. No importa la persona que esté aquí delante, quien sea. Decirle, Señor, yo quiero adorarte. En esta reunión vine solamente para exaltar tu nombre. Señor, quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte las 24 horas del día. Todos los días de la semana, mi vida sea un incienso. Como decía esta canción, suba incienso delante de ti, día y noche. Señor, que nuestra vida sea una ofrenda para vos. Que podamos ser un olor fragante a vos. No olor nauseabundo, no olor feo, sino que podamos ser una verdadera ofrenda a vos. Señor, la verdadera ofrenda es un corazón quebrantado, es un corazón sincero que le dice, Señor, sin tu amor no soy nada, sin tu perdón nada puedo hacer, sin tu misericordia no sé dónde estaría, mi vida estaría perdido. No importa que haya nacido en una iglesia, que esté de niño, no importa si en esta noche tu misericordia no se apodera de mi vida,
nada puedo hacer. Señor, danos una nueva oportunidad. Señor, danos un nuevo motivo para adorarte. Señor, el motivo más grande fue tu cruz, Señor. El motivo más grande fue que diste tu vida por cada uno de nosotros. Aún a pesar de que nosotros no te conocíamos, tus ojos estaban puestos en nosotros. Vos pensaste en cada uno de nosotros. La Biblia dice que desde antes de la fundación de la tierra, el Señor ya te conoció. Él ya te escogió, te puso nombre y dijo: vas a ser mi hija, mi hijo. Yo te escogí. A pesar de que te has desviado, a pesar de que te ha quizás atrapado el mundo o has tomado malas decisiones, pero en esta tarde que puedas tener una reconciliación con el Señor, diga: eres digno de adorar. Díselo otra vez: eres digno de adorar. Wow, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarlo? Si Él nos da la vida, si Él es la razón de nuestra existencia, nada tiene sentido. Nada tiene sentido en tu vida si no vivís para adorarle. Tú mereces gloria. Tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti. Todo fue hecho por ti. Todo sea para Y ti. todo es para Todo lo que ti. respire. Y tú mereces gloria. Tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Con tus palabras de gloria, dale gloria, alabanza. Sí, Señor, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Tú eres mi plenitud, Jesús. Tú lo llenas todo de mi Tú ser. eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Y tú mereces gloria. Con esa voz en alto, tú mereces gloria. Y un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece toda la gloria en esta noche. Amén. Gracias. Seguiríamos adorando a nuestro Dios, pero bueno, es momento de tomar un momento de reflexión de la palabra, así que los invito a que tomen asiento. Bienvenidos a todos aquellos que han venido por primera vez. Felicitaciones a aquellos que se han tomado esa decisión de bautizarse. La Biblia dice que es una demostración pública de que hemos entregado nuestra vida a Jesús por completo. Así que nada nos detiene, nada nos limita. El poder de Dios se sigue manifestando. Y bueno, el lema de esta noche es, ¿alguno sabe? Está escrito ahí atrás, ¿alguno quiere leerlo? El poder de su resurrección. ¿Amén? Así que bueno, ya el mismo nombre nos da indicio de lo que va a ser el mensaje de esta noche. Nos va a dar, así que esté expectante a lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Creo que yo lo conté hace mucho tiempo, pero decía una vez que había hace mucho tiempo en un pueblo donde era un pueblo medio aislado de la sociedad, ¿no? Alejado de la metrópolis, de las grandes ciudades. Y este niño quería conocer lo que era un circo. En esa época no había cines, no había redes sociales, no había lo que hoy conocemos todo. Lo más grande que uno como niño quería conocer, espectáculo, era un circo. Le habían contado que en el circo había animales, que había payasos, que había gente que hacía malabares,
pero nunca había tenido esa oportunidad de conocer un circo. Resulta que dijeron que el día domingo de en la semana que iba a aparecer el circo. Entonces lo que hizo fue ese circo hacer una caravana y toda la gente fue a las calles, a esa calle principal de ese pueblito a recibir a los cirquenses. Entonces desfilaban todos los payasos, los animales, y el niño observó todo ese desfile y se fue a su casa y dijo, wow, es impresionante lo que es el circo. Pero en realidad solamente era el desfile. Él nunca llegó en sí a la función del circo. Él se quedó con esa idea de que él conoció el circo, pero en realidad nunca conoció el circo. Él conoció solamente un vislumbre de lo que era el circo. Y muchas veces, así estamos nosotros, recibimos algo de la iglesia, recibimos un poquito de la oración, un poquito de testimonio, y eso fue suficiente. En realidad, Dios quiere que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Así que por eso le pido que esté atento a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Sé que no pueden ver por falta de luz, pero pueden leerlo acá en el proyector. Se va a proyectar el versículo. Dice así: varones israelitas. ¿Está en el versículo? Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, escuchen mis palabras, ¿no? Acá se levantó Pedro, después de que Jesús había muerto, después de que Jesús resucitó, estuvo un tiempo con los discípulos, unos días nada más, pero Jesús, ¿qué dijo? Esperen en el aposento alto, todos conocemos esta historia, ¿no? Pero si no se la cuento, dice, esperen en el aposento alto que va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro, una persona muy temperamental, que un día estaba allá arriba, otro día estaba allá abajo, ¿no? Un día quería seguir a Cristo, quería dar su vida por Cristo, y otro día negaba a Jesús, ¿no? Hay muchos que están, ¿no? Se sienten identificados quizás con Pedro, pero dice que recibió el Espíritu Santo, la promesa de Jesús, y empezó a predicar. Y su primer mensaje decía lo siguiente, le decía puntualmente con autoridad, decía, varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús en el mundo. Hay gente que jamás, se dice que hay alrededor de 2.5 billones de personas en todo el mundo que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús, ¿no? Latinoamérica en general son naciones donde tenemos, ¿no? Antecedentes de catolicismo, ¿no? También el evangelio ha impactado mucho, pero hay naciones, hay pueblos donde nacieron y murieron y jamás escucharon ni siquiera el nombre de Jesús, ¿no? Y acá Pedro está diciendo, escuchen mis palabras, y menciona bien el nombre de quién, dice Jesús Nazareno, ¿no? Que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales, ¿sí? El Señor se movió en 3 niveles de milagros, que ahora no lo voy a mencionar, pero el Señor ¿no? significa 3 niveles de milagros que hizo por medio de Él, como ustedes mismos lo saben. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que ni siquiera, como recién decía, nunca escuchó el nombre de Cristo. Hay gente que sí escuchó el nombre de Jesús, pero cree que es un hombre histórico, un filósofo. Jesús simplemente fue una persona que estuvo en esta tierra. Para uno fue un hombre más. Para otro quizás sí hizo milagros. Otros han escuchado de Jesús que sí hacía milagros, que sí hacía maravillas. Y otros un poco más, que Jesús murió, ¿no? Que Jesús padeció. Pero pocos son los que
han escuchado acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Y cada Pascua que pasa, cada momento, ¿no? Cada vez que recordamos a Jesús, el estatus de Jesús cada vez se refiere más a una figura histórica, más a una figura de un Cristo que murió, un Cristo que estuvo muerto, que sufrió, ¿no? La gente en estos tiempos, muchos hacen silencio, están de lutos, algunos quizás no comen carne, pero bueno, en el inconsciente colectivo, en realidad, pensamos que Jesús está muerto, Jesús está sufriendo, y en realidad simplemente es un recordatorio nada más esto, pero tenemos que entender que Jesús resucitó. Y para eso tenemos que entender que hay poder en la resurrección de Cristo. Muchos conocen la muerte de Cristo, los beneficios de la muerte de Cristo, pero son pocos los que conocen la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esto es la introducción nada más, ¿no? Así que si Jesús no hubiese resucitado, nada tiene sentido, ¿no? Todo lo que hubiésemos predicado, cantado en esta noche, hubiese sido una mentira. Estar en este lugar hubiese sido una mentira. Hay muchos ídolos en el mundo, uno puede seguir de tantos ídolos, pero ningún ídolo pudo vencer la muerte. El único ídolo del mundo fue Jesús. Todos conocemos muchos seguidores, cantantes, lo que fuese, pero la vida de esos ídolos son finitas, ¿no? Aún así, las personas, la gente da devoción a esas personas, aún después de muerto los sigue venerando, cantan sus canciones, se hacen tatuajes con el nombre de esa persona, de esos ídolos, pero para Dios eso es idolatría y nada tiene sentido, es banal, pero el único que pudo vencer la muerte, y recién leíamos, ¿no? Dice, pero la muerte no pudo retenerlo, ¿no? Dice, porque era imposible que la muerte lo venciera. En la versión NTV dice, pero Dios mismo lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida porque la muerte no pudo retenerlo. ¿Cuántos saben que la muerte no pudo retener a Jesús? Lo quiso retener a Jesús, pero tuvo nada más que 3 días, ahí 3 noches reteniendo a Jesús nada más, pero al tercer día, como estaba profetizado, el Señor resucitó. Y se cumplió lo que decía la profecía, lo que decían, ¿no?, todos los antiguos profetas, que un día el Señor iba a resucitar. Pero ¿para qué el Señor iba a resucitar, no? El apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana es entonces nuestra predicación. No tiene sentido todo lo que hacemos. Vana es nuestra fe. Nuestra fe es falsa. Todavía estaríamos en pecado, estaríamos perdidos, sin sentido. Si Cristo no hubiese resucitado, los que han muerto con Cristo han padecido. Porque ¿de qué me sirve creer en una esperanza futura que yo un día después de muerto, no físicamente, voy a seguir una eternidad con Cristo si Jesús no hubiese resucitado? No tendría sentido todo lo que hacemos. Pero toda la obra de la Biblia y toda la obra de Jesús, el punto final es con la resurrección de Cristo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es el poder de la cruz? ¿No? ¿Qué es el poder de la cruz entonces? Porque si la cruz tiene un significado para nosotros, ¿no? Y yo le voy a explicar. El poder de la cruz para nosotros es nuestra salvación, ¿sí? La salvación de nuestra alma. Ustedes saben que si Cristo no hubiese muerto en esa cruz, nosotros teníamos que estar en esa cruz. Alguien tiene que pagar por los pecados, por tus pecados. Alguien tiene que pagar. O sea, si yo voy ahora al mercado y me llevo, no sé, todo lo que hay, una barra de queso, un pedazo de carne, lo que sea, y quiero salir sin pagar, ¿qué me van a decir? Señor, si no paga, deje las cosas o va a ir preso, ¿no? Lo mismo con nosotros. Romanos dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y todos nosotros, dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno. No hay ningún justo en este lugar. Entonces, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que hacerse cargo de esa deuda.
¿Usted y yo se hizo cargo de esa deuda? Pero dice la Biblia que Jesús tomó tu lugar en esa cruz y dijo, yo quiero hacerme cargo de tu deuda. De todo lo malo, lo asqueroso que hiciste, lo que nadie quiere, ni siquiera nadie se enteró todavía quizás, pero vos sabés bien lo que hiciste, aún tus pensamientos más oscuros, eso yo me quiero hacer cargo. Y el Señor dice que se hizo cargo de todos nuestros pecados y los llevó en la cruz. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús dijo, consumado es, ¿no? Y le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad, lo que estaba diciendo es, Jesús era tan santo, tan puro, tan perfecto, que de repente Él se llenó de todos nuestros pecados y se hizo maldito el Señor en ese momento. Porque el Señor era perfecto, no había, dice la Biblia, no había sombra ni variación, no había imperfección en su vida. Él tenía una relación directa con su Padre, con Dios. Pero dice que Él se llevó todos tus pecados, tus miserias, tus enfermedades, tus angustias, tus pobrezas, todo lo feo de tu vida, el Señor se lo llevó en ese momento y sintió esa separación del Padre. Porque cuando estamos en pecado, ¿qué sentimos? ¿Es fácil adorar a Dios? Decimos, oh, Señor, yo te adoro, te alabo. No, ni siquiera te da hasta vergüenza venir a la iglesia, te cuesta congregarte, te cuesta agarrar la Biblia, porque uno se siente mal, se siente sucio. Y así estaba Jesús, ¿no? Tuvo esa separación con el Padre, pero el Señor nos hizo libre. Amén. Dice una oportunidad que una nena en Arizona estaba en un lugar montañoso, eran dos hermanitos. Dice que una serpiente le pica la mano a su hermanita, entonces su hermano lo que hace automáticamente es chupar el veneno, ¿no?, de su hermana, y estuvo un buen rato hasta que sacó sangre y todo el veneno que esa serpiente había mordido a su hermana. La hermanita estuvo internada, pero sobrevivió, pero el niño, su hermano mayor, no. Dice que se había tragado todo el veneno y murió. Este ejemplo me sirvió para que entendamos que lo mismo hizo Jesús. El Señor tomó todo tu veneno, todo lo malo de tu vida y dijo, yo me lo llevo para que vos hoy tengas vidas. ¿Amén? ¿Cuándo están contentos por eso? ¿Cuándo están felices realmente de haber conocido a Jesús? Es la mejor experiencia que podemos tener, ¿no? Conocer a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y entonces significa que el poder de la cruz nos libra de todos nuestros pecados, como recién decía, de nuestras enfermedades. Dice la Biblia que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, aún hasta el dolor de cabeza, eso que sentís, el Señor también lo sintió en esa cruz. La pobreza fue erradicada, ¿no? Y nuestras maldiciones también fueron eliminadas. Entonces, la cruz, entonces entendemos que fue una demostración de amor, pero su resurrección fue una demostración de poder. Repito de vuelta, la cruz fue una demostración de su amor hacia nosotros y muchos nos quedamos con esa etapa nada más, del amor de Jesús, de su misericordia, de los beneficios, pero también tenemos que entender que el poder de la cruz fue su resurrección. Jesús resucitó para darnos poder. Jesús resucitó para que hoy tengas poder. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es el poder de la resurrección? ¿No? Porque si dijimos que el poder de la cruz fue su amor, ahora el poder de la resurrección fue, ¿no?, fue su poder. Algo que tenemos que entender es que muchos cristianos hoy en día siguen a un Dios histórico. Siguen a un Dios que hace milagros. Yo sé que Jesús hizo milagros, las enseñanzas de Jesús me encantan, está perfecto. Yo quizás oro religiosamente, pero yo puedo decir, bueno, Dios puede hacerlo, no puede hacerlo, ¿no? Vivimos todavía con un Dios histórico. Un Dios de hace 2000 años, un Dios que se quedó en el tiempo, pero Jesús está diciendo, yo no quiero ese tipo de
de conocimiento. Yo quiero que conozcan el poder de mi resurrección. ¿Cuántos quieren conocer el poder de la resurrección? No nos siento muy seguros, pero el poder de la resurrección está para vos y para mí. La Biblia dice que la iglesia tiene la capacidad de ser un portador del poder de Dios. Vos y yo somos portadores del poder de Dios. Amén. La Biblia dice que Jesús dijo, yo me voy, pero yo quiero que ustedes hagan algo, que pongan las manos sobre ese enfermo y ese enfermo quiero que sanen. Cuando hablen a un paralítico, cuando le digan, levántate, que el milagro ocurra. Cuando hablen con otra persona, que la gente se dé cuenta que algo especial hay en tu vida, que la gente empieza a liberarse. ¿Sabe una cosa? Si alrededor tuyo está lleno de personas que están oprimidas, que están sufriendo, que no saben cómo aliviar su dolor, su falta de paz. Hay un constante tormento en sus vidas, pero solamente el poder de Dios puede liberar a esas personas. Y vos y yo somos portadores del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vos y yo estamos para eso, para anunciar de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo decía, yo no predico nada más un Dios muerto, un Dios, no, el amor de Dios, de Jesús. Y el apóstol Pablo decía, yo predico a un Dios resucitado, a un Dios que resucitó y viene a darle poder a cada uno de ustedes. Amén. Así que iglesia, debemos empoderarnos, debemos entender que hay, así como dije recién, hay así como 2,5 millones de personas que no conocen ni siquiera el nombre de Jesús. Hay también otro grupo que conoce al menos el nombre de Jesús, pero también hay muchos cristianos que solamente conocen el amor de Jesús nada más, el amor de lo que Dios hizo en esa cruz, pero son pocos los que conocen el poder de su resurrección. Conocen pocos el poder de lo que Dios significa esa resurrección. Así que no tengas a Jesús muerto en una tumba, deja de tener a Jesús encerrado, ¿no? Dice el libro de Mateo capítulo 27, versículo 66. Dice así, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, o sea, todos los religiosos, y sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿no? Los religiosos y los soldados romanos se aseguraron de que la tumba de Jesús esté bien sellada. Una tumba para gente rica, ¿no? Pero una tumba bien asegurada. ¿Por qué? Porque Jesús venía anunciando de su muerte antes de morir. Jesús decía, yo voy a morir pero voy a resucitar. ¿Y qué pasaba con los religiosos? ¿Saben quiénes fueron los que mataron a Jesús? Los que dijeron Jesús tiene que ir a la cruz. Los religiosos de la época, ¿no? Los fariseos, los saduceos y todos la camada, ¿no? de religiosos dijeron Jesús tiene que morir para que se acabe con esa farsa. Pero el único problema que ellos tenían era que si realmente se cumplía lo que Jesús decía, que él iba a resucitar, se le acababa todo el plan, ¿no? Porque ellos lograron su victoria, ¿no? Parcial, porque dijeron, bueno, matamos a Jesús, pero tenemos que asegurarnos que al tercer día no resucite. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a poner la piedra gigante más grande que haya, que cueste al correrla, y a su vez vamos a poner soldados que estén sellando esa tumba para que Jesús, si se le ocurre resucitar, no pueda salir, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Hay muchos cristianos que todavía tienen a Jesús encerrado en esa tumba. Lo tienen ahí, que no salga, le ponen piedras, ¿no? Pero Jesús tiene que resucitar en tu vida. Jesús tiene que resucitar con gloria en tu vida. ¿Cuántos creen que Jesús aún ahí está encerrado, pero tiene que resucitar en su vida? ¿Ven? Hay muchos que todavía están ahí manteniendo a Jesús y no deja que el poder de Dios esté obrando. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Jesús aún está ahí en tu puerta, ¿no? Y a veces esa puerta es algo difícil de atravesar, ¿no? Estás ahí, no querés que Jesús entre en tu vida, estás resistiendo, aún decís soy joven, todavía tengo una vida por delante, cuando sea más viejo voy a disfrutar del Evangelio, voy a disfrutar de Jesús, pero ahora déjame vivir este tiempo, pero ahora es tu tiempo de conocer a Jesús. No es mañana, mañana puede ser tarde. Yo no sé qué puede pasar con tu vida, nadie tiene contado los tiempos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque ayer cumplí 30 años y digo, Señor, gracias porque hasta el día de hoy me sostuviste, nunca, ¿no? Nunca su amor, ¿no? Nunca me aparté de su amor, aún así con muchísimas debilidades, siempre su misericordia estuvo conmigo, pero deja que Jesús resucite en tu vida. Amén. Muchos aún están diciendo, lo tienen encerrado porque piensa que Dios no puede perdonar. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y lloran, tienen esa angustia, porque piensan que Dios no nos puede perdonar, que Dios no nos puede cambiar. Aún así hay gente que prefieren el rencor, hay gente que todavía dice, yo no puedo soltar el odio que tengo hacia mi familiar, hacia tal persona, tengo tanta bronca lo que me hizo, lo que me pasó, que no puedo dejar que Jesús nazca en mi vida, que Jesús resucite en mi vida. Hay gente que todavía, hay cristianos que no pueden dejar que Jesús resucite en su vida porque tienen odio, ¿no? Porque tienen, ¿no?, resentimientos, pero Dios está diciendo, yo quiero que sueltes eso, que rompas esa puerta, porque Jesús está llamando. Jesús está diciendo, yo quiero correr esa piedra en tu vida, esa dureza de corazón. Amén. Así que bueno, dijimos que el poder, ¿qué era el poder de la resurrección? ¿No? Es la capacidad de llevar, ¿no?, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es un Jesús histórico? ¿No? Otra pregunta que me hice. Y algunos dicen que miran a Jesús como un Jesús histórico, como un Jesús de hace 2000 años. Y muchos oramos todavía porque creemos que Dios puede hacer el milagro, pero a medias. Creemos nada más que ya pasó el tiempo. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice así, el domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba y llevando las especias que habían preparado, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas. Estas mujeres quedaron atónicas, ¿no?, quedaron sorprendidas de lo que pasó. El cuerpo de Jesús no estaba en ese lugar. El Señor resucitó, ¿no? Así tenemos que asombrarnos en esta noche. Tenemos que sorprendernos porque el Señor ha resucitado. No tome este mensaje a la ligera como diciendo, bueno, el Señor resucitó, Dios, el Señor como algo histórico, tenemos que vivirlo dentro nuestro. Tenemos que experimentar que el Señor resucitó en nuestras vidas. Amén. El Señor nos ha dado el poder, ¿no? ¿Y qué significa que el Señor ha resucitado? La resurrección prueba la credibilidad de Jesús, ¿no? Que sin la resurrección de Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, que cualquier líder de este mundo, tendría el mismo nivel, ¿no? Pero Jesús sobrepasó a todo eso y dijo, yo vencí la muerte. Ningún líder de este mundo, nadie de este mundo pudo hacer lo que el Señor hizo. Amén. También dice que el Señor probó que la muerte puede ser vencida. Muchos tienen miedo a la muerte y creen que la muerte es lo peor que puede pasar a un ser humano, pero Jesús dijo, la muerte es solamente un descanso para cada uno de nosotros. Dicen, ¿no?, que hay gente que muere y muere pensando, ¿dónde va mi alma? ¿Dónde va a ir? Mueren con terror. Una vuelta hablaba con un evangelista que oraba en los hospitales y él decía, la gente que no quiere escuchar a Jesús está por morirse, pero no quiere escuchar a Jesús, muere gritando con odio, muere porque sabe que su alma se está preparando para el infierno. Pero aquellos que mueren conociendo a Jesús
mueren con una sonrisa, mueren con una alegría, con esperanza, porque su alma se va preparando para encontrarse con Jesús. ¿Sabe una cosa? ¿Cuánto puede vivir un ser humano? 100 años, 120 años, pero estamos de paso en esta tierra. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos, pero sí sabemos una cosa, que tenemos que pasar una eternidad. Todos nosotros somos eternos, ¿sí? Y todo lo que hagamos en esta tierra va a repercutir en la eternidad, ¿sí? Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestra realidad y saber que vamos a vivir una eternidad, sea en el infierno o sea en el cielo, ¿sí? La Biblia dice que hay un castigo eterno para aquellos que han negado a Jesús, que han negado su muerte y que han negado su resurrección, ¿sí? Hay un castigo eterno, pero aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón y le dijeron, Señor, que Él sea su Señor, dice que hay esperanza. Para muchos, hablar de Jesús a una persona y decirle, te vas a ir al infierno, no tiene sentido, porque quizás su vida ya es un infierno. Están experimentando un infierno constante porque no tienen paz, tienen un vacío interior que nada los llena, tienen una desesperanza, tienen una angustia que nada los sacia, tienen que quizás tomar pastillas, tienen fobia, porque viven en una constante angustia. Entonces viven ya en un infierno, pero aquellos que han encontrado la salvación no necesitan esperar ya el día venidero. Hoy ya vivimos la salvación. Hoy yo vivo la esperanza. Hoy yo vivo el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que todo temor, todo lo que estás temiendo en tu vida, todo lo que te está paralizando, en el nombre de Jesús vamos a orar en esta noche para que el poder de Dios esté obrando. Amén. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a ir finalizando este mensaje. Y algo que me sorprendió mucho, estuve viendo algunos comentarios de muchos cristianos que tienen mucha fobia, muchos miedos. Y pensaba, cuando leía este mensaje, preparaba, ¿cuántos cristianos que no conocen el poder de la resurrección de Cristo? No conocen el poder de Dios. Hermanos, tenemos que vivir en el poder de Dios. Tenemos que vivir bajo el poder de Dios. Está bien creer en un Dios histórico, conocer la Biblia, conocer el Nuevo Testamento, conocer los Evangelios, pero debemos conocer el poder de Dios. Dice, según Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo, justamente dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. No le dice, acordate de Jesús, de su amor, le dice, acordate de Jesús, pero acordate que Él resucitó, ¿no? Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice que los primeros cristianos apenas llegaban a la iglesia ya empezaban a experimentar el poder de Dios. Dice que ellos experimentaban, salían en las calles y ganaban a cientos de personas para Cristo. Y dice así, ¿no? Hechos capítulo 4, versículo 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Sabe una cosa? Cuando vos empezás a hablar de la resurrección de Cristo, la gracia de Dios empieza a operar en tu vida. El poder de Dios empieza a manifestarse por doquier, ¿no? La unción de Dios empieza a fluir a través de tu vida. Hermanos, empecemos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Dios quiere hacer milagros en tu vida, milagros financieros, milagros en situaciones almáticas, emocionales. El Señor quiere hacer milagros. Amén. ¿Creen en el poder de la resurrección? ¿O aún así están dudando de su poder? Jesús no resucitó para que digamos, Él resucitó, muy bien. Él resucitó para que hoy tengamos ese poder. Dice la Biblia que Jesús le entregó el poder, lo arrebató al diablo, ese poder, y aquí se le entregó esa autoridad a la iglesia. Dice, las llaves del reino el Señor nos entregó. El poder nos entregó a cada uno de nosotros. Hermanos,
Dejemos de creer a la mentira del diablo, dejemos de creer a la mentira de Satanás, que estás vencido, que Dios no te puede perdonar, no te puede cambiar. Aún con tus derrotas, vení a los pies de Cristo y el Señor te va a levantar. Dice la Biblia en Romanos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuánto más nos puede resucitar a nosotros de la situación que estemos pasando? El hijo pródigo dice que estuvo mendigando, dice que tenía todos los lujos en la casa del padre, tenía todo para disfrutar, pero un día dijo: voy a derrochar mi herencia, voy a derrochar mi bendición y me voy a ir lejos, lo más lejos posible de la casa de mi padre. Pero aún así él se quedó sin nada, sus amigos le dieron la espalda y aún ahí dice que deseaba aún la comida de esos cerdos, ¿no? Y para un judío la comida de un cerdo es lo más abominable que hay, pero aún así él deseaba la comida. Pero dice que se acordó de la casa de su padre y dice que volvió diciendo: aún así quiero ser un jornalero, lo que fuese. Pero dice que el padre se acercó, lo abrazó, ¿no? Hizo una fiesta y lo bendijo el Padre. ¿Sabe una cosa? El Señor, no importa dónde te encuentres, el poder de Dios te va a restaurar. El poder de Dios te va a levantar más fuerte que nunca. Te va a levantar para que cuentes testimonio de su grandeza, para que cuentes lo que Dios hizo en tu vida. Contaba Tori el testimonio, ¿no, Cristian? Que él había venido a la iglesia, el Señor lo había rescatado de las drogas, de las adicciones, y vino a la iglesia, predicaba, había sido ungido como evangelista, pero aún así él decae nuevamente al punto de que termina en un loquero, en un manicomio. Caminaba solo por las vías, por los peligros. El diablo se había apoderado de él, lo quería destruir. Pero él dijo, se acordó de la casa de su padre. Se acordó que su padre tenía aún misericordia de su vida. Y dice que empezó a clamar a Dios. Empezó a clamar a Dios hasta que Dios, el poder de Dios, el poder de la resurrección, empezó a obrar en él. Hoy en día el Señor lo restauró, lo convirtió, está predicando en la plaza, está predicando a otro del poder de Cristo. Hermanos, el Señor quiere levantar tu vida para que el poder de Dios se haga patente en tu vida. ¿Amén? Así que cierren todos sus ojos, vamos a empezar a orar. Vamos a decir: Señor, yo quiero tu poder en mi vida. Yo entiendo que tu misericordia se ha acercado en esta noche, pero quiero que tu poder, quiero experimentar ese poder que la iglesia primitiva lo experimentaba. Dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el testimonio de la resurrección? ¿Sabe cuál es el testimonio de la resurrección? Que en tu vida la gente vea algo especial, que cuando camines mires a la gente se quebrante, empieza a llorar, lágrimas corren por su rostro, porque el poder de Dios actúa en tu vida. Dejemos de creer a la mentira, dejemos de creer a la derrota. Dios está con tu vida. No tengas temor, no tengas miedo del mañana. Yo tengo el control de tu vida. Yo tengo el control. Si el Señor prometió bendecirte, lo va a hacer. Si Él prometió estar con vos, Él lo va a hacer. Dice la Biblia que Él fue entregado al mundo. Jesús dice que fue entregado a los como un malhechor. Dice que lo golpearon, lo lastimaron, para que vos no tengas que pasar por eso. No te vayas al mundo para que el mundo te golpee, te destruya y diga: el mundo es horrible. Vení a Cristo y experimenta el poder de Dios. Disfrutá la presencia de Dios. El poder de Dios está obrando en tu vida en este momento. El poder de su resurrección está obrando en tu vida en este momento. Sentí como el poder de Dios está obrando. Conoce a Jesús, conoce a Jesús. Dice: Señor, yo te anhelo. Quiero conocerte, Señor. Quiero experimentar tu gloria. Quiero experimentar tu misericordia. Te adoramos. Quiero conocer a Jesús. Repite esta frase muy fácil. Quiero conocer a Jesús.